Hola, pues bueno, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en una charla más de Back to Business, una charla con los expertos. Pues primero que nada, quiero agradecer a los expertos por darnos más sabiduría un día más, a ustedes, claro, por supuesto, por estar aquí y hacer que esto sea posible, ¿no? Yo soy Fernando Rosell, gracias y recuerden, aquí nos vemos todos los miércoles de 6 p.m. a 6:45 p.m. Recuerden que al final nos pueden dejar sus preguntas y los expertos responderán las que sean más relevantes. Y bueno, les presento a los expertos. Está Moisés Ciela, que es estratega digital en la campaña de Barack Obama. Álvaro Buenas tardes. Pastor, experto en brand strategy y autor del bestseller Eat or Be Eaten. Y el último, pero no menos importante, Nicola Origi, consultor y capacitador internacional, experto en lateral marketing. Y bueno, el día de hoy hablaremos de manejo de crisis. Tenemos algunas preguntas y bueno, pues empecemos. La primera pregunta es, ¿cómo identificar si un incidente se puede convertir en crisis o no? Esta va dirigida hacia Moisés Yelac. Moisés, por favor. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Miren, primero que nada hay que entender de qué hablamos cuando hablamos de crisis. La crisis, a mí me encanta hablar de crisis como algunos de nuestros clientes ya del tema de comunicación han dicho siempre. La crisis no es más que el resultado de un incidente que desgraciadamente por su tratamiento lo dejamos crecer o eventualmente crece por sí mismo y no lo podemos controlar. Entonces, la crisis es una consecuencia de un incidente. Un incidente puede ser un accidente, un desliz, se cayó alguien, vino un fuego en una pequeña oficina. Pero una crisis es mucho más grande que un incidente. Las crisis normalmente son la carne favorita de los medios, porque las crisis realmente amenazan a los objetivos y a los valores, y casi siempre traen asociadas conductas casi patológicas. La gente se desespera porque hay una sobrecarga brutal de información y en la crisis, por lo general, una de las consecuencias más brutales es la antigüedad. De acuerdo con los expertos, una crisis es algo que ya comienza a generar fatiga, tanto mental como física, y amenaza realmente la operación de la empresa. Mientras que un incidente no es más que un tema de tensión que normalmente ataca a los grupos, a las personas, y si esa tensión se disipa correctamente con una buena asesoría, es probable que no llegue a ser una crisis. Crisis es un término que normalmente habla de peligro y de oportunidad. A mí me gusta pensar que una vez que tú tratas la crisis como un peligro, pero lo ves como oportunidad, todo va a funcionar bien. Entonces, otra vez, como recap, para responder a la pregunta, un incidente es algo controlable, que se puede contener en su momento y no llega a trascender la frontera de la empresa, ni con las audiencias externas, ni tampoco con las audiencias internas, accionistas, empleados. Esa es la diferencia entre ambas cosas, básicamente. No sé qué opinen los demás colegas. Estimado Álvaro, por favor, ¿cuál es tu opinión al respecto? Buenas tardes. A ver, estaba ahorita buscando tal cual la etimología de la palabra crisis y yo creo que esto nos va a dar un poco de perspectiva. Y cito, dice, la palabra griega crisis significa, bueno, básicamente separación. Eso es interesante porque al punto de Moisés, yo creo que la denominación de crisis es más bien como que a nivel diagnóstico o a toro pasado. Es decir, un incidente se convierte en crisis en la medida en la que éste interrumpe el quehacer regular de una persona, una marca, una organización. Si no hay esta interrupción, si no hay esta separación, recurriendo yo a la etimología, entonces fue nada más un bachecito, un incidente, una breve interrupción y sin consecuencias.
Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por tu opinión al respecto. Nicolás, ¿qué nos quieres comentar? Voy nomás agregar una cosa. Hoy vivimos en la nueva normalidad digital. Entonces vivimos en un mundo totalmente hecho de vidrio. Antes, si sucedía algo mal en la sucursal, se quedaba en la sucursal. Si sucedía algo mal en la tienda, se quedaba en la tienda. Si sucedía algo malo en el avión, se quedaba en el avión. Hoy ya no es así. Vivimos en un mundo totalmente hecho de vidrio. Entonces, las marcas estamos bajo el continuo y constante escrutinio de los consumidores. Es mucho más fácil que se desarrolle una crisis hoy respecto a hace 20 años. Me gustaría mencionar el caso de United. United ha tenido una crisis de marca muy severa en 2010, con el famoso caso de United Way Guitars, cuando le rompieron la guitarra precisamente a un pasajero que viajaba con la línea aérea, y este pasajero, después de 9 meses que intentara resolver el problema, nadie le hacía caso, subió un video a YouTube, y este video lo vieron más de 10 millones de personas en un año. Hoy entonces una crisis se gesta directamente en el ecosistema digital, se desarrolla directamente en el ecosistema digital y puede ser originada por parte de uno de nuestros clientes. Hoy recordemos una cosa, cada cliente es un medio y tiene el poder de contar sus historias y hacer que esas historias lleguen a otros clientes. Ahora, aquí, si yo puedo agregar, aquí la bronca es que las marcas reaccionan de manera espasmódica, es decir, espasmódica, ahí va, espasmódica, ante, sí, ante las crisis. Es decir, en muchas ocasiones las marcas se enfrentan situaciones que si las dejan pasar, pues no pasa nada. O sea, todo es cuestión de dejar que pase el siguiente, como dicen los gringos, el siguiente news cycle, el siguiente ciclo de noticias. Y sin embargo, de repente las mismas marcas son las que alimentan el fuego. Me acuerdo de un caso hace un par de años de una de las dos cerveceras de México. Tenían una campaña de responsabilidad social que estaba muy padre porque la causa que apoyaba cada una de sus marcas respondía al discurso propio de la marca. Entonces, por ejemplo, es más, ya, la cervecería es Heineken y, por ejemplo, para Tecate, para la cual el discurso es, esta es una cerveza para los hombres machos, su causa social era la de equidad de género. Por otro lado estaba Indio y en ese sentido lo que estaba apoyando Indio era obviamente la integración social, diagonal, racial. Bueno, y en ese contexto, de repente, la campaña de Indio consistía en que varios líderes de opinión, me choca el término, pero es el que se emplea, se ponían unas camisetas que decían, pinche indio, y la palabra indio estaba tachada. Y bueno, y entonces la gente se vuelve loca porque la gente hoy día no tiene nada que hacer, entonces todo el mundo tuitea todo el santo día. Entonces se vuelven locos y decían que qué barbaridad, cómo era posible que una campaña que buscaba la integridad racial y la madre la apoyaran o la expresaran voceros güeritos. Puta, y entonces los señores de la cervecera se vuelven locos y hacen una campaña, piden disculpas, se flagelan a lo bestia, ¿no? Y ahí un poco el rollo es, pues con que se hubieran quedado calladitos 2 días ya no pasa nada, porque la realidad es el punto. En la línea de vida de la marca, pon tú que la marca viva 50 años, este incidente fue de 2 días, no pinta, pero el punto es que hoy los marqueteros hacen y no piensan. Yo creo, a mí me parece que lo que pasa es que no somos capaces muchas veces de anticipar las crisis. Entonces, esta incapacidad que tenemos de actuar en consecuencia como debe de ser, es la que hace que no las manejemos bien. Entonces, de ahí que eso es lo que pasa normalmente. No somos capaces de anticiparlas, porque las crisis también en el tiempo se dividen justamente en eso. En inmediatez, o sea, me pasó algo espantoso, me van a quemar los pies. Desarrolladas, es decir, que tienes un tiempo razonable para echarle inteligencia, y las permanentes. O sea, ¿qué estamos viviendo ahorita? Estamos viviendo ahorita una crisis espantosa por el COVID-19, que todo comenzó con un incidente en China,
Y todo el mundo la minimizó, dijo no pasa nada, no pasa nada, los chinos lo van a controlar. Y cuando ya se salió de China, todo el mundo dijo, estos trinches chinos de la muela, la culpa no la tenían los chinos, la culpa la tenemos el resto de los ciudadanos del mundo, pues que no nos la creíamos, ¿no? O sea, ahora sí se volvió una crisis. A lo mejor se pudo haber contenido si en vez de observar a los pobres amigos de Wuhan, hubiéramos puesto, como dice el adagio, nuestras barbas a remojar. Claro. Ahí está la consecuencia. El país más poderoso del mundo es donde más muertes hay. ¿Por qué? Porque minimizaron el impacto del virus. En fin, las crisis se dividen en dos, las evitables y las que no son evitables. Para mí esto del COVID-19 era evitable, pero no estábamos preparados, ni mental ni sociológicamente. Esa es la bronca. Mencionaste, Todos para salir, ¿verdad? Ni emocional. mencionaste algo muy importante, Moisés, que podemos prepararnos para enfrentar a las crisis. De hecho, quisiera que los participantes reflexionaran sobre un tema muy importante. ¿Cuántos de ustedes tienen un manual de manejo de crisis? ¿Cuántos de ustedes tienen identificado un vocero? ¿Cuántos de ustedes sabrían qué hacer en una situación de crisis? Tener un manual te ayuda. Es como una póliza de gastos médicos mayores. Ojalá nunca tengas que usarla, pero tenerla es una ventaja que te va a ayudar cuando suceda la crisis. Muchas gracias a todos ¿Sí? por sus respuestas. Ahora vamos a pasar a una siguiente pregunta muy relacionada a esto realmente y va dirigida hacia Álvaro. Álvaro, ¿cómo reaccionar correctamente ante una crisis? A ver, aquí dos o tres consideraciones. La primera, no se vayan con la finta. Una crisis es una crisis. Una crisis no es una oportunidad. Y así la ven los coaches. Nos venden las crisis como una oportunidad, pues para vender ellos más libros en Samos, ¿no? Pero la neta es que las crisis no son oportunidades, son crisis. O sea, nadie quiere jamás enfrentarse a una crisis. Es el primer punto. La segunda, lo que yo suelo decir, bueno, en mis pláticas, y no solamente eso, la manera en la cual yo me conduzco en mis proyectos es, yo pienso en las marcas, o más bien la relación de las marcas, la concibo de la misma manera en la que concibo la relación entre las personas. ¿A dónde voy con esto? Con respecto al manejo de una crisis, no la manejen de manera diferente a la que manejarían una crisis con otra persona. Digo, les puedo dar dos o tres ejemplos así como que de la cotidianidad. Hoy en la mañana entro a la cocina, aquí tal cual, y veo en el piso que está tirado así, ¡pah! ¿No? Un frasco de miel, ¿no? Y obviamente toda la miel así en el piso, hecho un asco. Y volteo a ver a la señora que trabaja aquí con nosotros y me dice, pues se cayó, ¿no? Y eso es, y de repente dije, wow, qué diferente habría sido mi reacción. Yo me digo, ya no me puse como loco porque pues ya, qué más da que se haya caído un bote de miel, pero el punto es el siguiente, mi reacción habría sido muy diferente si ella me hubiera dicho, pues fíjese que al cerrar el frasco, se cayó el frasco, siento muchísimo que se haya caído porque yo sé lo que a usted le gusta la miel, en este momento voy a limpiar y mañana que vayamos al súper le compro otro bote, ¿no? O una cosa. Y de alguna manera lo que acabo de relatar, así de elemental, es la manera en la cual hay que manejar una crisis. Regreso a esto en un momento. Hay un problema no quiero sonar prejuicioso, pero ni modo, los prejuicios existen porque tienen su referente en la realidad. Hay un problema en la manera en la cual el mexicano aborda la realidad que le impide estar preparado para las crisis. Haciendo mis notas esta mañana, encontré el siguiente dato que es muy revelador, que es solamente el 8% de los mexicanos tenemos seguro de gastos médicos mayores. Ustedes me pueden decir, güey, pues obviamente porque nadie tiene lana. Ok, si este mismo ejercicio lo hago para las personas que tendrían la capacidad de pagarlo, resulta que solamente son el 22% de las personas. Es decir, el mexicano transita por la vida sin concebir que el riesgo existe.
el manejo de crisis, o para estar preparado para manejar una crisis, tienes que reconocer que en cualquier momento en tu organización va a haber un caso de sexual harassment, en tu organización alguien va a robar, vas a tener en el mercado un producto por el cual se van a envenenar 3 niños, ¿no? Se va a incendiar tu planta, va a haber, en fin, es decir, porque eso es parte de la vida y esto es inevitable. Entonces, lo primero que impide al mexicano el estar preparado para enfrentar una crisis es reconocer que el riesgo existe. En segundo lugar, al punto que hacía Nicola hace un momento, hay que planear para la crisis. A mí me encantaría que estuviéramos, que las organizaciones fueran como la Secretaría de la Defensa en los Estados Unidos. Quizá ustedes no lo sepan, pero el ejército de los Estados Unidos tiene ya los planes de respuesta para un prácticamente sinnúmero de situaciones. Es decir, de repente resulta que hay no sé, una revuelta en un pueblito en Afganistán y entonces ellos sacan el manual número 4 y el manual número 4 les dice ya de inmediato cuántas personas hay que desplegar, en qué puntos, con qué armamento, bla, bla, bla. Vaya. Entonces, el segundo ingrediente para poder enfrentar una crisis es planear, lo cual a nosotros no se nos da y no se nos da porque finalmente, como en nuestro mercado no hay competencia, pues lo único que hacemos es actuar, no planeamos. Y tercero, que quizás sea lo más importante, requiere recursos. O sea, tú imagínate, vamos, estoy seguro que en ninguna de las organizaciones en las cuales ustedes chambean se podrían dar el lujo de poner a un grupo de 5 personas o 2 agencias o lo que sea, a que trabajaran 6 meses para desarrollar 10 manuales. Porque además, la realidad es que ya que te encarrilas en eso, la chamba de prepararte para una crisis es bastante, está bastante acotadita. Es decir, digo, sin querer ahorita chutarme un laundry list enorme, pero puedes básicamente reducir a 10 escenarios tu preparación de las crisis. O sea, puedes decir, a ver, las obvias, ¿no? Envenenamiento, un recall de producto, bueno, lo que mencioné hace un momento, el sexual harassment, no sé, si eres una línea aérea, obviamente se te ocurren 3 o 4 cosas que ya van a, tocas madera, pero que es muy factible que suceden. Entonces, en ese sentido, tampoco la labor es lo titánica que parece. Y bueno, regresando a mi ejemplo de mi frasco de miel que se rompió, yo lo que les sugeriría es, si no tienen el tiempo, la voluntad ni los recursos para chutarse sus 15 manuales de manejo de crisis, por lo menos sí tengan en blanco y negro establecidos los 5 principios a partir de los cuales ustedes van a enfrentar sus crisis. Y van a estar de acuerdo conmigo que son los mismos 5 principios a partir de los cuales ustedes enfrentarían cualquier crisis personal. Y lo primero sería transparencia, ¿no? O sea, y decir, chin, la neta, sí la regué. Segundo, actuar con rapidez, o sea, no esperarse 3 días para decir, se rompió el frasco de la miel, o esperar 3 días para decir, ups, tenemos allá afuera 500 vehículos que tienen mal la dirección. En tercer lugar, esto es fundamental, empatía, es decir, ponerse en los zapatos del que va a ser afectado por la crisis y ya a partir de eso ya determinas cómo vas a compensarlo. Reconocer, es decir, asumir tu responsabilidad, o sea, no decir, ups, se rompió, ups, salieron mal los coches, ups, salió tarde el vuelo, como lo hizo Interjet, by the way, hace 8 meses, no sé si les haya a ustedes tocado que llegabas al aeropuerto y decían, ay, es que la tripulación no ha llegado, o sea, come on, y resulta que 8 meses después están a 15 minutos de quebrar, pero eso no es el punto. Y lo último, fundamental, flexibilidad. Aquí, bueno, quiero hacer 2 comentarios y ya con esto cierro. Flexibilidad porque finalmente habrá soluciones de las cuales puedas echar mano y te resistas a hacerlo por rígido. Yo nunca entendí por qué la FIFA, esto fue un manejo de crisis bestialmente malo, ¿por qué FIFA siguió llamándose FIFA? Después de todo el desmadre que fue, o sea, de todo el cochinero que surgió, era para que hubieran dicho, ok, obviamente corremos a Joseph
Blatter y al resto de los Soprano que trabajaban con él, ¿no? Y vamos a establecer una nueva organización que ya no se llame FIFA, que se llame FUFA, FAFA, FEFA, ¿no? Como quieras, pero ya no FIFA, porque FIFA aún a la fecha sigue teniendo una nube enorme de corrupción sobre de ellos. Y ya, nada más para terminar, importante, y todo esto abordado desde la narrativa de su marca. Es decir, Coca-Cola no abordaría una crisis de la misma manera que lo haría Pepsi. Procter no lo haría de la misma forma que lo haría Unilever y así. Es decir, también estos esfuerzos, siendo esfuerzos de comunicación, deben de estar regidos y deben de nutrir también a la estrategia de su marca. Muchas gracias, Álvaro. Moisés. La verdad, mi estimado Álvaro, las crisis son tan prevenibles como la gente quiera realmente trabajar en eso, porque, como lo decía yo hace un ratito, las crisis pueden ser evitables cuando la empresa está un poquito menos vulnerable. Mire, yo creo, mis estimados, que aquí hay una cuestión de actores. Las crisis crecen porque hay carne. Donde hay carne hay medios. Donde hay medios hay consumidores. Donde hay consumidores hay administración pública, sindicatos, la competencia, todos los trabajadores, en fin. Las crisis se dan porque hay gente interesada en que haya crisis también. Porque si hubiera gente malintencionada buscando a ver cómo te encuentra la pata coja, pues a lo mejor las crisis no serían tanto como crisis, sino sería un problema de incidentes. Yo creo que debes ser capaz de detectarlas, de gestionarlas, de controlarlas, de recuperarse. Lo que mencionas tú de una aerolínea que se puso a hacer las cosas mal y ahora de repente ya quiere quebrar o está a punto de quebrar, lo que decía Nicola del ejemplo de este famosísimo guitarrista que le rompen la guitarra y nadie lo pela, suben video y se hace toda una viralidad. Yo creo que entre más vulnerable está la empresa, pues más fácil le van a querer todos pegar. Yo sigo insistiendo, una mala asesoría, un mal apoyo de profesionales, es lo que hace que las compañías les pasen cosas. Cuando fuimos en diciembre, fuimos a Monterrey a asesorar un cliente en materia de crisis que tiene un problema, tiene una fábrica muy grande de pastas y cuando la pasta le sale un poquito mala, se intoxican un montón de gente, ¿no? Y aquí me echan la bronca a la marca que fabrica la botana. Y nadie sabe que el que tuvo la culpa es el que fabrica la pasta o el que filtra el maíz. O sea, ¿a quién le pegan a la empresa que fabrica la botana? Entonces es una cuestión de secuencia, es una cadena de valor. Entonces, estoy de acuerdo con ustedes, es definitivamente que es una cadena de valor. Es una cadena de valor. Ahora sí, mi estimado Alvarito. Y sobre todo, no olvidarse nunca de una cosa, transparencia total. Hoy vivimos en un mundo hecho de vidrio. Todo lo que hacemos, más temprano que tarde, se viene a saber. Entonces, cuando en una situación de crisis, tomar en cuenta que cada cliente es medio de comunicación porque tiene acceso a Internet. Y una cosa muy importante, los clientes estarán dispuestos a perdonarte a que te equivoques. No estarán dispuestos a perdonarte cómo lo hagas sentir a raíz de tu error. De acuerdo, pero muchas veces, el problema muchas veces es que confundimos transparencia con arrojo. Yo estoy de acuerdo en que hay que decir la verdad y solo la verdad, pero cuando se hace una crisis, la tercera parte del tema es la verdad, solo la verdad, pero no necesariamente toda la verdad. Claro. O sea, la gente que... Mira, no es toda la verdad, no es toda la verdad. ¿No? Esto es como las relaciones humanas, o sea, a alguien que te cae bien, pues le perdonas que se equivoque, alguien que te cae mal se equivoca y te agarras de ahí para hacerlo para todos. Y eso es un poco lo que hacemos con las marcas. O sea, yo estoy así nada más esperando que se resbale Banamex para ir y darles no, con todo en Twitter o lo mismo, ¿no? O más de un autoservicio o las compañías celulares, ¿no? Como nos tratan con la punta del pie, dice, híjole, nada más, no te vas a equivocar, mi rey, porque no te lo voy a dejar pasar. Sucede, es así tal cual. Entonces, yo creo que esto se trata de blindar, pues básicamente es asegurándote de entrada que tienes una marca que conecta con la gente, que es una marca que se preocupa por sus clientes, que es buena onda, que es cercana, les das contención y bueno, todos los rollos que hemos platicado
acá, ¿no? Y yo creo que más bien va por ahí. Empatía, esa es la palabra clave en una situación de crisis. Ponerse literalmente en los zapatos de tu cliente, sentir lo que tu cliente está pasando y hacerte la pregunta de qué vas a hacer para recuperar la relación con tu cliente. Tal cual. Muchas Yo le voy a gracias a decir una los... cosa. Acaba de mencionar Álvaro el epíteto de la mala banca, no voy a repetir la marca. Pero ¿cómo es posible que con tantas sucursales ayer no haya podido encontrar una Banamex. sucursal abierta? No, yo no dije eso. ¿Cómo es posible que ayer que salí a tratar de cambiar un cheque no encontré una sucursal abierta? Oye, es que ya no se usan cheques, viejo. O sea, ya de Bueno, no entrada. le hace, aunque haya querido ir a saludar a la señora que está atrás de la caja, no encontré una mendiga sucursal abierta de 3. Les vale madre el cliente. Exacto. Perdón. Les vale un cuerno del consumidor. Bien. Impresionante. Muchas gracias a los tres En fin. por sus respuestas. Tenemos una última pregunta dirigida hacia Nicola Origui. Nicola, en tu mejor opinión, ¿el COVID-19 es una crisis de profundidad y alcance estratégico o solamente una coyuntura? La tuya, mi estimado Fer, es la clásica pregunta de $1.000.000. ¿Sí, verdad? Es la primera La vez compro, la compro. en 100 años que la humanidad está pasando a través de una crisis pandémica. El último caso conocido fue la gripe española, hace exactamente 100 años. ¿Qué va a suceder? Todavía es temprano para contestar. Todavía es temprano. Sin duda, y es un hecho, va a haber un mundo antes del COVID y un mundo post-COVID. Yo estoy seguro que regresaremos a una nueva normalidad en donde muchas de las reglas del juego a los cuales estamos acostumbrados habrán de cambiar, por lo menos hasta que se encuentre un tratamiento válido o que se encuentre una vacuna que permita erradicar el virus. El virus ha sido declarado recientemente por la OMS como una endemia, que significa que ya está con nosotros, que vamos a tener que aprender a convivir con él, que nos guste o no nos guste. Ahora, aquí hay un tema que es A mí me resultó difícil prepararme para esta charla porque no encontré, así como para otros temas sí, no encontré tan a la mano casos de marcas que hayan enfrentado crisis y cómo los han manejado. Obviamente ha sucedido, pero mi punto es el siguiente. Si fuera tan terrible el enfrentar una crisis, pues todos las tendríamos presentes, es la realidad. O sea, es decir, es más bien en el momento surge, en el momento nos quejamos, nos manifestamos y la madre, pero a los 15 minutos se nos olvida. Y entonces, lo que quiero establecer con esto es, no se vayan con la finta, no sería mi sugerencia, no se vayan con la finta. Hombre, obviamente sí hay que responder dependiendo de la dimensión de la situación, pero en casos muy, muy, muy contados, una crisis significa el fin o una catástrofe para una marca, ¿eh? Muchas gracias, Álvaro. Moisés, ¿qué opinas al respecto? Ah, a mí me desespera pensar que todavía hay compañías que siguen dormidas y que no aprovechan esta crisis, por ejemplo, para realmente recuperar la confianza de sus clientes. No es época de reclutamiento, es época de remarketing, es época de reafirmar la promesa de marca. Eso es lo que yo creo. Entonces, cuando yo veo tantas compañías que están buscando reclutar nuevos clientes, eso no va a pasar. La semana pasada lo decíamos, lo que no hiciste en su momento para tener confianza, este no es el momento para recuperar esa confianza que se ha perdido. Entonces, al respecto, yo lo único que puedo decir es que ni la pandemia, ni la Ashmeni, ni la mamá de Eufemia nos ha enseñado suficiente, no hemos aprendido suficiente, que esta clase de cosas, aunque no son tan previsibles, son aprovechables en función de dar un mejor servicio. De veras, qué odisea ayer, qué terror, qué horror ver a la gente en la calle sin tapabocas. Alguien vino a entregar un servicio aquí abajo, cuando le reclamaron, ¿por qué no trae tapabocas? Pues eso es una decisión personal. No, no es una decisión personal, idiota. Traer tapabocas es un acto de amor, es un acto de proteger al prójimo. Que Es es lo que me obligatorio. desespera.
obligatorio, pero por más obligatorio que sea, Oye, obligatorio en no entienden Finlandia, aquí en ni este país, creo que no. ni a golpes se entienden. Y luego se enojan porque los arrestaron por no traer tapabocas. Puf, puf y puf, puf. Entonces, Es lo que tengo. yo solo quisiera agregar una cosa. Tu empresa, hoy más que nunca, como bien tú lo dijiste, Moisés, tienes que enamorar nuevamente a tus clientes. Tienes que retenerlo. Entonces, yo recomiendo que cada empresa se haga una pregunta. ¿Qué voy a hacer para merecerme la preferencia de mi cliente? Y merecerse es una palabra que implica esfuerzo, trabajo y dedicación. Como las relaciones humanas. Vuelvo a mi punto. Como humana. De hecho, la base de la relación entre marca y cliente es la confianza. Claro. Y antes a la base de las relaciones humanas. Muchas gracias a los Bueno, tres. Ahora vamos a las preguntas hechas por nuestros queridos asistentes. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué tendríamos que hacer para reposicionar una marca post pandemia? Se me hace una buena pregunta. ¿Cuál de los tres expertos quisiera tomarla? pues si quieren, no les cobro extra. Bueno, Moisés, pues adelante. Este, ¿Cómo recuperar una marca post pandemia? Miren, hay dos formas de recuperar. Una es entender cuál es el capital de marca, qué es lo que has estado acumulando, conocerlo muy bien y decir, yo prometí esto y esto y lo cumplí. Voy a reforzar, voy a comenzar a reforzar en este momento por qué debes tú estar conmigo. Ahora que regresemos todos a la calle, o aún desde tu encierro, acuérdate que yo siempre estuve contigo y por lo tanto voy a seguir contigo. Es una forma de recuperar a la gente post pandemia. Otra forma de recuperarla es estar siempre presente en su mente, siempre presente en su mente. Ahorita que estamos en época de webinars, tenemos varios amigos y clientes que estamos haciéndoles webinars y apariciones en escena. Pues lo hacemos con medios, por ejemplo, aquí en la Agencia de Relaciones Públicas, lo hacemos con medios con los que siempre hemos estado en comunicación. Entonces, la pregunta, ¿cómo recuperar? Muy fácil. Para recuperarlo, tienes que actuar en tiempos de paz con esas personas que te van a poder recuperar la confianza en época de guerra. Ahorita es época, como quien dice, de guerra, donde los aliados pues están contigo. Entonces, en resumen, recuerda todo el capital de marca que traes y aprovecha exactamente lo mucho que traes a favor y con eso vete sobre ellos, lo van a apreciar muchísimo. Es lo que yo podría decir que es lo que hay que hacer ahorita en el tema post-pandemia. Si nunca estuviste bien con ellos, too late, my friend, va a ser muy complicado, ¿no? Muchas gracias, Moisés. Nos vamos hacia la siguiente pregunta por Carlos Díaz. Y pregunta, ¿en algún momento no deberíamos empezar a planear en este escenario post-pandemia, por supuesto? Aceptando que la crisis va a pasar, olvidé agregar. A ver, ¿cómo estuvo? Que si deberíamos empezar a planear, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, a ver, no sé bien a qué se refiere nuestro Carlos, pero Carlos comenta, ¿cómo vamos a manejar nuestras marcas ya en el periodo post? Eso es a lo que se refiere. ok, es que aquí igual y no estamos de acuerdo, ¿eh? Porque yo, por más que tratan de atemorizarme en los noticieros, por más de que, en fin, de que veo gente muy preocupada por esto, la realidad es que yo veo esta situación como una coyuntura, ¿no? Es decir, como algo que va en algún momento, no sé si en 2 semanas o en 2 años, pero que en algún momento va a desaparecer y vamos a retomar el camino. Entonces, en ese contexto, yo he sostenido siempre que las decisiones sobre las marcas son decisiones estratégicas. Es decir, una vez que tú determinas el rumbo, es el rumbo sobre el cual vas a irte este año, el siguiente y los siguientes 15. Siendo ese el caso, entonces lo único que hay que hacer es, hombre, a nivel táctico, navegar estos meses
pero seguir adelante sobre la misma línea que tu marca tenía pre-pandemia. Y yo agregaría una cosa, considerando que probablemente tu consumidor ha cambiado, que se ha vuelto mucho más escéptico, que es un consumidor lastimado, que quizás no tenga ganas de gastar el dinero, miedoso, asustado por todo lo que ha pasado, que ha vivido una especie de estrés postraumático. Pero por el resto coincido absolutamente con Álvaro, seguí con lo que es tu posicionamiento y tu eje estratégico. Sí, porque todo esto que estás mencionando va a suceder definitivamente, pero durante un periodo y dentro de, no sé si es un año, 2 o 5, no, espero que sea más 1 que 5, ni nos vamos a acordar de esto y vamos a volver a salir como salíamos y vamos a gastar como gastábamos y ahora sí que vamos a estar todos back in business, esa es la realidad. Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, tenemos una pregunta más y es, ¿cómo entender al consumidor post-pandemia para generar una estrategia y sobre todo una buena experiencia? Bueno, si quieres, se la tomo yo. Como comentábamos hace poco, entender que es un consumidor que ha vivido un estrés postraumático, que estará viviendo un estrés postraumático, un consumidor que se va a enfrentar a una reducción de sus ingresos, a una enfermedad, a una situación familiar complicada y probablemente a las tres cosas al mismo tiempo. Entonces aquí la palabra clave se vuelve empatía, cercanía con este consumidor, entenderlo, estar cercano de él. Y como marca, hacer acciones que te permitan precisamente retenerlo y consolidar el vínculo emocional que tú has construido con ellos. La palabra clave se volverá la gestión emocional de este cliente. Muchas gracias, Álvaro. Moisés, ¿tiene alguna opinión al respecto de lo que comenta Nicolás? Álvaro, Yo adelante ya. Mira, al final Adelante, Moisés. yo creo que el grado de exigencia del consumidor post pandemia va a ser mucho más elevado. Primero porque va a haber un exceso de oferta de bienes y servicios y eso va a hacer que o se abaratan esos bienes y servicios o el consumidor va a aprovechar un momento dado para ser más exigente en casi todas las industrias no esenciales. Las industrias esenciales lo que va a haber es una escasez brutal de bienes y servicios, medicamentos, remedios, algunos tipos de alimentos. Y eso es lo que va a haber. Entonces, nos vamos a enfrentar a un panorama muy, muy, muy complejo donde nada va a ser igual porque la sobredemanda de bienes realmente no suntuarios va a ser realmente crucial, ¿no? Y eso es lo que van a tener que aprovechar las empresas, como muchas de los que están aquí presentes seguramente a lo mejor están en ese caso, pero algunos estamos en el caso a lo mejor contrario, donde la oferta de servicios es un mercado realmente ya muy elástico al tema precio, al tema disponibilidad. Entonces yo creo que esta pospandemia, número uno, nos va a hacer mucho más selectivos. Número dos, nos va a aplicar la ley del tigre y van a empezar a extinguirse los muy débiles, desafortunadamente. Y esto de la equidad social y de la equidad de ¿cómo se llama? De muchas cosas, de equidad, de esas cosas, no va a funcionar. No va a funcionar porque ya no va a ser tiempo. Ya va a ser como que demasiado tarde. Es lo que creo. Muchas gracias. Pues tenemos hay varias preguntas más, pero tenemos tiempo para una más. Y esta sería una pregunta de Daniel Guerrero, que es ¿cómo recuperar la confianza de nuestros clientes? ¿Se vale ser creativo para llevar tráfico a nuestro punto offline? A ver, es que ahí te va. A mí cada vez que me hablan de creatividad me ponen a temblar, porque eso de alguna manera me hace pensar que están pensando en ejecución y las marcas no se hacen, no se construyen en la ejecución, las marcas se hacen y se construyen en el pensamiento. Lamentablemente, vuelvo a lo mismo, o sea, yo creo que con que vean una charla mía ya vieron todas, porque digo lo mismo siempre, que es las relaciones de tu marca con tu público son como tus relaciones con la gente. ¿A dónde voy? Una vez que se fractura la confianza,
you're gone. Ahora, es importante definir a qué nos referimos con fracturar la confianza. O sea, porque al fin y al cabo, si tu marca tiene una buena relación con tu cliente, pues no pasa nada. No pierdes la confianza. ¿Por qué le perdonamos a Coca-Cola? Muchos de ustedes eran mucho más, muy chavos en esa época, pero ¿por qué le perdonamos a Coca-Cola en los 80s que nos hubieran retirado nuestra Coca-Cola, hubieran lanzado New Coke, y aparentemente en ese momento era ¿no? Fue disque catastrófico. Y hoy día, tú dime, pues, lo que yo comentaba hace un par de sesiones, hoy día Coca-Cola vende 721 mil millones de Coca-Colitas al año. Tú dime si esa crisis les afectó, tú dime si perdieron la confianza de su función. Entonces yo creo que la confianza en ese sentido la construyes todos los días y creo que si tienes una buena relación con tu cliente, es difícil que te la cargues. O sea, tendrías que hacer una barbaridad del tamaño de una catedral para que como marca la gente de repente diga, uy, yo con esta marca en esta marca no confío. Pero tú imagínate, las marcas que te caen mal, ¿no? Vuelvo a lo mismo, a la menor provocación vas a sentirte defraudada por, ya saben, los protagonistas de de estas charlas siempre, ¿no? Banamex, Aeroméxico, Lala, Telcel, Telmex, ¿no? O sea, con que me hagan una cosita ya habrán perdido mi confianza. Y by the same token, las marcas que me caen bien, que me entienden, que están en mi corazoncito y que por eso son los dueños de mi cartera, pues casi como, pues como dirían los americanos, they could get away with murder, o sea, podrían hacer lo que quisieran, que, en fin. Y bueno, tenemos una última pregunta más que podemos responder brevemente por cuestiones de tiempo, pero Sergio nos pidió de favor que la contestáramos. ¿Cómo creen que será el comportamiento de los viajeros, refiriéndose al turismo, post-crisis? ¿Cómo deberían responder los destinos y productos turísticos ante este comportamiento? Moisés está subiendo la mano, por favor. Adelante. Esa pregunta es buenísima y me va a dar mucho gusto contestarla. Por fin vamos a tener una industria turística de calidad. Miren, para poder viajar de una ciudad como, por ejemplo, ¿qué les diré? Algo exótico. Filadelfia, a la Ciudad de México, son 3 aeropuertos, son 2 aerolíneas, 4 restaurantes, 2 puntos de inspección. Es un martirio. O sea, por fin vamos a entender que la calidad del servicio al cliente en la industria turística tiene que cambiarse. Por fin los hoteleros, las aerolíneas, los restauranteros van a entender lo que significa la palabra servicio. Lo van a entender. Cuando empiecen a ver un decrecimiento brutal de viajeros, más selectivos, más exigentes, que no se van a dejar maltratar porque la cama tiene los resortes salidos o porque la comida de room service llegó fría. Vamos, esta pospandemia, lo único que nos va a enseñar. Me encanta la pregunta de este amigo. Pues si este amigo está en la industria turística, póngase las antenas, porque esta es la oportunidad de que su industria, su hotel, no sé qué es lo que venda usted, amigo. Ahora sí, con su calidad, se gana el cliente, que va a ser bien exigente, bien exigente. Yo no me vuelvo a trepar en una aerolínea de mala calidad, porque no lo voy a necesitar. Van a estar tan apuradas por vender que me van a tratar como rey. Es lo que yo pienso. Por fin se va a lograr. Pero ¿sabes cuál es la bronca aquí? Que el cliente puede decir misa, pero mientras haya 2 aerolíneas que valgan la pena en este país, 4 cadenas de hotel, o sea, va a ser lo mismo. O sea, me puedes decir, híjole, te puedes quejar todo lo que quieras, que el servicio va a ser exactamente lo mismo. Más bien aquí, desde mi perspectiva, lo único que realmente sacudiría al mercado en México es si hubiera competencia. Es la realidad. O sea, olvídate
de las crisis y que si el consumidor va a gastar más o va a gastar menos y si va a necesitar más contención o menos contención. Al final del día, yo quizás con una actitud nueva como consumidor, voy a llegar al súper y van a ser los mismos 4 supermercados que hay. O voy a llegar al aeropuerto y van a ser las mismas 2 aerolíneas que hay. Y entonces, pues, yo creo que para bien y para mal, una vez que pasemos este bache, va a ser pues de vuelta un poco a lo mismo, ¿eh? Yo No, así lo no, veo. no, 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 perdóname, pero pues yo pienso que lo que va a pasar es que vamos a empezar a apreciar mejor ese hotel boutique de ese pueblo mágico, en vez de querer ir a divertirnos nada más a, yo que sé, no quiero decir nombres porque no quiero perjudicar, que tiene que ser en Sayurita, en Acapulco, en Cancún, vamos a apreciar un fin de semana en la ribera del lago de Tarpentécuaro. Eso es lo que va a cambiar. Eso es lo que creo que va a cambiar. En vez de volar a casa la fregada, porque ahí está el lugar del reventón, pues vamos a agarrar nuestro carro probablemente, o a lo mejor vamos a viajar en autobús, un poco más cerca, a un lugar que hoy en día nadie los pela porque no tienen la publicidad. Eso es a lo que me refiero con que vamos a ser más selectivos. Y entonces sí, a darle en la torre a los grandes proveedores para que no estén sentados, realmente en sus reales. Y esa es la lección que les vamos a dar. No sé, Nicola, que es un hombre Yo internacional y de mucho probablemente mundo y veremos europeo. surgir turismo local. Estoy de acuerdo contigo, Moisés. Turismo local se va a volver mucho más fácil. Y sí, el turista querrá tener toda la seguridad de que vaya al hotel que vaya, tome el avión que tome, no tenga peligros de contagiarse o de vivir una mala experiencia. Lo es cierto que el turismo probablemente va a ser la industria más afectada por el coronavirus. Y antes de que regresemos Sí. a niveles normales de turismo van a tener que pasar bastante tiempo. Oye, ¿sabes qué se me acaba de ocurrir? Que es una idea Ujú. pachequísima y con esto termino. Que desde el punto de vista de estrategia de marca, esto va a representar un retroceso bestial para el mercado. ¿A dónde voy? Lo que postulamos los expertos en, ¿qué tal? Los expertos en estrategia de marca es que en la medida en la que tú articules el discurso de tu marca a partir de emociones, vas a lograr ocupar un lugar único en el corazoncito de tu consumidor. Ahora, en ese contexto, lo que postulamos también es que se descarten argumentos tangibles, o sea, argumentos que hablen de los componentes de tu servicio, es decir, argumentos que apelen a la parte racional. En ese sentido, al menos en el corto plazo, yo estoy seguro que muchas de las compañías van a empezar a comunicar las medidas que están tomando para que tú te sientas seguro llevando tu negocio a ellos. Y entonces la competencia, lamentablemente, va a darse a nivel de, pues yo desinfecto con Clorox, pues yo desinfecto con Windex, yo con Lysol y yo con, ¿sí me cachan? Y eso es un retroceso bestial, porque entonces tu ventaja competitiva va a estribar en si usas Pinol o usas Fabuloso, y está del carajo. Está el detalle. Pues bueno, ya llegamos al fin de esta charla. Muchísimas Wow. gracias a los expertos y por supuesto a los asistentes. Sin ustedes esto no sería posible. Esperemos que haya sido de su agrado. Por favor, si pueden, tómense el tiempo de responder la encuesta que les mandamos. Nos tardan más de 30 segundos, un minuto, y nos va a servir para brindarles mejores charlas que les sean sumamente buenas para que tomen decisiones laborales, crecer educativamente, etcétera, etcétera. Y bueno, no olviden que nos veremos el próximo miércoles a la misma hora. Recomiéndenos con sus amigos, con sus colegas, ayúdenos a crecer esta comunidad. Muchas gracias a todos y pues les deseamos una excelente tarde. Muchas gracias, cuídense.